Ana, ya puedes comenzar. Gracias. Buenas tardes, yo soy Ana, soy maestra de infantil en un colegio de Andalucía, concretamente en Rota, y esta tarde estoy con vosotros para compartir una experiencia que se llama Con ojos del corazón. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Javier y a las dos Lauras por su confianza en mí y por esta oportunidad. Empiezo esta historia que comienza con una profe que se llama Pilar Pérez Parejo, que es madrileña, y ella crea un programa que lo que pretende es un plan de convivencia para la escuela de verdad, desde las emociones y desde el corazón. La conozco en una experiencia en Andalucía, entre maestros, y quedo enamorada de su proyecto, porque es un proyecto que tiene pues 3 elementos fundamentales: el amor, la mente y el alma, que es la manera más natural de integración y de inclusión de los niños y de las niñas. Es un proyecto que trata de hacer tribu y de construir una manada protectora, porque para sentirse incluido y sentirse integrado es importante ser parte de la manada. Nuestra responsabilidad es hacer visible aquello que es invisible a los ojos de los demás. Cuando un niño sufre y está en silencio, debemos aprender a empatizar, a acompañar y a caminar juntos. A mí se me ocurre, cuando veo este proyecto que está adaptado a primaria, ¿por qué no adaptar la educación infantil? Pues me lancé y así lo organicé, porque creo y estoy firmemente convencida de que precisamente en infantil es donde debe empezar a sentarse las bases de la equidad, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Porque es importantísimo aprender a no juzgar, a valorar, a abrirse a la comunicación, a contar cuando uno se siente mal, a sentirse escuchado, valorado, atendido. Y porque es básico desarrollar el compromiso siempre con la otra persona desde las primeras edades. En infantil hay un sentimiento o una concepción equivocada de que los niños pequeños y las niñas pequeñas deben ser solo protegidos, cuando realmente son las edades donde tienen más plasticidad y tienen más capacidad para empatizar y entender los problemas de los demás. Por lo tanto, lo planteé en mi colegio, concretamente en mi clase, con mi alumnado de 5 años, y nos lanzamos a una aventura a la que nosotros llamamos Con los ojos del corazón, para ayudar un poquito en el patio, en la hora del recreo. Ese recreo que para algunos es momento de diversión, es momento de relacionarse con los compañeros, de hablar, y que para otros se convierte en un verdadero infierno. Las características de este proyecto son básicamente observar, aprender a observar, a ver cosas que a primera vista no somos capaces de captar, a vigilar en el sentido positivo de la palabra, vigilar que nadie sufra, que nadie lo pase mal y sobre todo velar por el bienestar de los demás. Se nos ocurre, a partir de la idea de Pilar, que ella tiene unas gorras que usan los niños mayores para ser identificados como los responsables del proyecto, y a nosotros se nos ocurre diseñar 4 gorras en clase. Y en honor al proyecto de Pilar, mantenemos el águila, pero elegimos también el elefante, la rana y la jirafa. Tenemos unas metas, porque todo proyecto debe incluir unas metas. La primera es hacer del patio un lugar seguro para todos y para todas. Ser sensibles a los problemas de los demás, ser capaz de empatizar y entender que los demás también están sufriendo y a veces no lo sabemos. Intentar reducir al máximo posible los riesgos que podemos encontrar. En el patio hay muchos riesgos que son invisibles a los ojos de los demás, pero cuando estamos atentos, alertas y observando, podemos detectarlos y, por supuesto, ayudar y corregirlos. Proteger y cuidar de los más pequeños. En este caso, los niños y niñas de 5 años cuidaban de los de 3 y 4. Ayudar a resolver conflictos siempre desde la calma, porque cuando uno está enfadado, uno está alterado, no se pueden resolver conflictos, hay que invitar y aprender a calmarse. Los niños y niñas de 5 años aprendieron a calmar, a ayudar a volver a la serenidad y una vez que estaban en ese momento de serenidad y de calma, pues establecer resolución de conflictos desde la palabra y desde el diálogo. Y, por supuesto, empatizar y gestionar siempre las emociones desde las primeras edades en las que los niños y niñas nos ofrecen todo tipo de posibilidades, habilidades y destrezas. La presentación del proyecto en clase pues fue algo muy divertido, porque una mañana, al llegar, nos encontramos un pergamino donde nos invitaban a una misión. Habíamos sido elegidos para ser protagonistas de una misión. En esa misión nos invitaban
a algo muy importante y era a rescatar de la soledad a muchos niños y niñas que están en el patio perdidos, que no saben jugar, que están por primera vez en un centro escolar. Los patios suelen ser espacios muy grandes, muy abiertos, donde se crea mucha inseguridad. Y en esta misión, pues mis niños y niñas de 5 años tenían el objetivo de rescatar de esa soledad, de hacer felices a nuestros compañeros y compañeras más vulnerables, en ese tiempo de recreo, en ese tramo lectivo que para muchos niños y niñas de todas las edades se convierte en un caos, en un tiempo de crisis, de sufrimiento y en muchos casos de ausencia y de aislamiento. Son conceptos que quizás para niños de infantil os pueden parecer muy abstractos y complicados, pero si les damos las estrategias adecuadas y utilizamos el lenguaje correcto, ellos son capaces de entender, de asumir, de trabajar y de prepararse. A mí me gusta con los niños y niñas de mi clase, pues trabajar y decidir todo en asamblea y usar el voto como ejemplo de democracia desde que somos pequeños. Presentamos el proyecto, establecimos la misión y votamos. Por supuesto, la votación fue positiva, pero claro, ahí no se quedó la historia. Cuando uno vota y se compromete con un proyecto, hay que establecer un procedimiento. Y el primer procedimiento fue pues este dibujo que vemos aquí, que está realizado por niños y niñas de mi clase, donde ellos representan lo que buscan con este proyecto, con esta misión, ¿no? Que es que el corazón de todos los niños y niñas del colegio esté bien, esté feliz. Damos voz a la infancia porque cuando damos voz a la infancia descubrimos talentos infinitos y enfoques que nos dan la posibilidad de reorganizar cualquier realidad vivida. El debate en clase, a partir de la misión, explicita y proyecta una serie de mensajes que me he permitido recoger, que quizá incluso gramaticalmente estén mal expresados, pero son aquellas expresiones que los niños y niñas de mi clase, cuando abordamos de una manera profunda el proyecto, ellos expresaron y sintieron, ¿no? Hicimos un debate en el que yo les pedí la más absoluta sinceridad y que me dijeran de manera clara y real qué les pasaba en el patio, cómo se sentían y si alguna vez habían visto a algún niño o niña que hubiese sufrido una agresión, que hubiese estado solo, que hubiese estado llorando y que no, o en un momento de angustia. A mí empezaron bueno, pues a decirme cosas como seño. Yo si veo a alguien que está pegando en el patio, mi estrategia es decir stop. Es un símbolo para parar la violencia. Otro me decía que lo importante era hablar. Una chica me decía que el miedo está muchas veces en el corazón, ¿verdad, señor? Porque al final no pasa nada. En ese no pasa nada, esos niños y esas niñas están buscando pues, personas de referencia, figuras a las que de alguna manera explicar y proyectar cómo se sienten y qué necesitan. Yo muchas veces les doy la mano y se ríen, me decían otros niños, ¿no? La mano se refieren a niños de 3 años. En el caso de mi colegio, ahora con el tema de la pandemia no, porque somos grupos burbujas, pero son patios enormes, muy grandes, donde convergen niños de muchas edades. En mi caso, convergen desde los 3 años hasta primero de primaria, por lo cual hay una diferencia no solamente de edades, sino de lo que es la corpulencia física, el tipo de juego, cómo arrollan el espacio, cómo lo invaden. Entonces es importante tener en cuenta que esos niños más pequeños necesitan también aprovechar ese tiempo de una manera positiva y con calidad. Otra de las quejas que salieron a colación de aquel debate era que los niños mayores, para ellos en este caso los de primero, pues les quitaban la pelota, les decían que yo era el más mayor y por lo tanto eran los que mandaban, con lo cual otro de los objetivos que nos planteábamos con este proyecto era esa ruptura de jerarquía y esa ruptura de poder según la edad y según se van sintiendo más mayores, ¿no? Intentando que comprendan que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a elegir dónde queremos estar, a qué queremos jugar y con quién queremos jugar. Y a mí una de las frases que más me llamó la atención fue una chica que me dijo, a mí antes el recreo no me gustaba. No le gustaba pues precisamente porque se sentía sola, se sentía abandonada en un espacio grande, en un espacio en el que, bueno, no encontraba quizás la calma y la protección que sienten dentro del aula. En estos testimonios está claro que se evidencian situaciones que desgraciadamente todavía están normalizadas en los patios. Hay una carga emocional muy grande, hay miedos muy grandes que los niños y niñas van guardando en sus mochilas y que al final se convierten en cicatrices futuras, ¿no? Entonces hay que evitarlo desde pequeños y desde pequeñas. Y a mí con este proyecto los niños y niñas de 5 años me demostraron que desde que son pequeños son capaces de empatizar,
de ver más allá de lo que ellos sienten, de comprender, de establecer diálogo y de hablar. Como todo en mi clase, la decisión fue conjunta. Nosotros pues tenemos una pulsera que nos une, que es una pulsera de unión, y decidimos con ese gesto que íbamos a salir adelante con el proyecto, porque entendíamos que en ese momento éramos los más mayores y entendíamos que era importante el hecho de comprometernos y de ayudar y acompañar a niños y niñas que se pudieran encontrar solos y que éramos conscientes de que realmente los había. Entonces, este simbolismo y esta unión dan cohesión al grupo, dan entidad y hacen que entiendan que en la diversidad está la riqueza, ¿no? Que hay muchas clases de niños y niñas, que cada uno tiene sus necesidades, que cada uno es de una manera diferente y que todos y todas tenemos derecho a estar integrados, a estar incluidos en la escuela, que es el espacio en el que todos tenemos derecho a estar, que es nuestro espacio, lo construimos nosotros como niños y niñas, y entonces pues decidimos iniciarnos en el proyecto. Ahora venía la parte de cómo llevarlo a la práctica. El proyecto era atractivo, ellos estaban comprometidos. Entonces establecimos dos partes. Una primera parte para no obligarlos, para no hacerlos tampoco que realizaran la función o la labor de una manera obligada. Establecimos que al principio cada uno de forma voluntaria, en el momento asamblea, podía escoger ser vigilante del patio para ayudar en el patio, podía elegir la gorra con la que se sintiera más identificado y el siguiente paso pues era salir al patio, al principio simplemente observar cómo jugaban los niños, a qué jugaban, si había niños que estaban solos, niños que estaban pues con algún tipo de problema de ir al servicio, de no saber ponerse, por ejemplo, un zapato, un niño de 3 años, no llegar a la fuente para beber agua o quizá no tener los recursos para pedir ayuda en un momento determinado. El primer paso que yo les inculqué a mis niños y niñas fue que cuando vieran una situación de peligro en la que ellos no tuvieran la capacidad de intervenir por su edad, evidentemente, tenían que buscar a un adulto de referencia e intentar explicarles qué estaba pasando. Con lo cual ahí estábamos potenciando también la habilidad lingüística, la habilidad de comunicación y el hecho de saber y aprender a expresar qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo y qué estamos viendo. Por otro lado, aprendimos a ver cómo podemos ayudar a aquellos alumnos que nos necesitan, a ser capaces de empatizar, de ponernos en su lugar o simplemente acompañarlos, ¿no? Hay niños y niñas de 3 años sobre todo, también ya los hay cada vez más en 4 y 5, que por las razones que sean están solos en el patio, les cuesta muchísimo trabajo la relación, bien por timidez, bien por miedo, bien porque no estén adaptados todavía al colegio. Y entonces yo también, una de las cosas que me planteé como objetivo y trabajé con mis niños y niñas en clase, fue enseñarles a acompañar simplemente a aquellos niños que no quieren jugar. Hay niños que por las razones que sean no querían jugar. Y el acompañamiento, el sentirte protegido, el sentir que alguien está contigo, es algo importante, sobre todo en las primeras edades para niños y niñas tan pequeños. Otra de las propuestas que establecimos fue, como ya ellos tenían 5 años y ellos pues asumen un rol de ser los más mayores de la etapa de infantil, previamente consensuado en clase establecíamos ofertas de juegos. Podíamos ofrecerle a algunos niños y niñas que no jugaban en el patio, pues diferentes tipos de juegos para que se integraran, pues para que los conocieran y para que el tiempo de recreo fuera algo dinámico, divertido y no fuera un tiempo de crisis y de ansiedad que se hace eterno y que se convierte al final en un momento pues duro. Si presenciaban alguna discusión, alguna pelea, alguna agresión, los invitaba siempre a que llevaran a esos niños y niñas a la calma, a tratar de dialogar, de usar la palabra, siempre para arreglar cualquier conflicto que, por supuesto, pudieran intervenir niños y niñas de 5 años. Cuando ya eran conflictos un poco de mayor índole, pues siempre les invitaba a que buscaran a un adulto. Aquí, al igual que Pilar en su proyecto de origen, trabajábamos también los círculos de paz. Los círculos de paz es cuando hay un conflicto, todas las personas que están inmersas en ese conflicto y además los niños y niñas de mi clase, que eran
los que tenían la función de mantener la paz en el patio, pues se sientan en círculo, se miran frente a frente y expresan cómo se sienten. Una vez que llegan a una conclusión o una vez que todos expresan, nosotros inventamos lo que son los abrazos vitales. Esos abrazos vitales servían para calmarnos, nosotros los bautizamos como una medicina del corazón y era una manera de relajarnos y de resolver con paz y con calma. Como el proyecto tuvo mucho éxito y todos los niños y niñas querían formar parte de él, ya el voluntariado empezó a convertirse en un problema. Por lo tanto, volvimos a usar el espacio del debate, de asamblea, y establecimos otro procedimiento. Tenía los mismos objetivos, por supuesto, de la misión que nos habían encomendado, pero en este caso, en mi clase, como en todas las clases de educación infantil, entiendo, siempre hay un capitán, un encargada, capitán o como cada maestra, maestro le quiera llamar, y entonces ahí decidimos que cada día el capitán o capitana de la clase, junto a varios compañeros elegidos por él o por ella en asamblea, serían los responsables de cumplir esa misión en el recreo. Elegir a las personas que te acompañaban no se quedaba solo en te elijo porque eres mi amigo. Usábamos la asamblea para que la persona que quería colaborar explicara por qué quería ayudar y por qué querían ese día precisamente acompañar al capitán en esa misión. Evidentemente, volvían a encargarse de todo lo que hemos hablado previamente, observando en el patio, ya eran un equipo cohesionado, intentaban sobre todo reducir los ámbitos de soledad, que aunque parezca duro decirlo, en los patios de los colegios hay muchísimos espacios de soledad, niños que deambulan, que no juegan, que no están integrados. Entonces ellos tenían la misión de ofertarles pues esa compañía, ese juego y de alguna manera esa calma. La interacción entre ellos produjo también pues una capacidad de expresión oral y corporal. La realización de círculos de paz te hace pues sacar tus emociones, expresarlas, decir cómo te sientes, aprender a resolverlas, a subsanar los conflictos de diferentes maneras. Hay muchas maneras de gestionarlo y el estar en interacción con otros niños y niñas te hace ver otras maneras de afrontar las cosas y sobre todo este proyecto y el ser parte de esta misión lo que hace también es que se adquieran estrategias y destrezas para la vida y para que en un futuro seamos capaces de resolver de una manera positiva, sin violencia y saber expresar lo que uno siente y por qué les pasa. Aquí vemos fotos de los niños y niñas en el patio. Veis que ellos llevan sus gorras. Las gorras pues eran identificativas de una manera pues muy significativa. Al principio, en los primeros días, el resto de niños y niñas de las otras clases les preguntaban por qué llevaban esas gorras. Los niños y niñas de mi clase explicaban por qué las llevaban, explicaban cuáles eran su función y hubo un momento en que llegaron a convertirse en referentes del patio e incluso niños de primero, niños que estaban un nivel por encima de ellos, los buscaban cuando había algún conflicto para que ellos intervinieran y para que les ayudaran a resolverlo, ¿no? Ellos se sentían importantes, esto también refuerza la autoestima, te refuerza como persona y te hace sentirte pues como alguien importante y que tienes una misión en el colegio de paz y de supervivencia para otros niños y niñas. Los tipos de gorras tienen su significado y, bueno, yo los recojo tal y como ellos me lo explican. Nosotros los diseñamos, el águila, pues para ellos era desde la amplitud de los ojos que nunca descansan, que nunca se cierran, pues el águila es capaz de apreciar todo lo que ocurre, de ver todo lo que pasa y como nunca se cierran, pues ningún niño nunca estará solo ni nunca sufrirá. El búho para ellos era un referente de tranquilidad, de acompañamiento, de seguridad, de alguien que está ahí y que te ayuda y que te protege. El elefante para ellos simboliza la grandeza de la tribu. El elefante al que siempre siguen, fuerte, protege y es el que hace piña, el que hace tribu, ¿no? El que hace grupo. Y la jirafa ellos la definían como el animal que tiene el cuello tan largo que no se le escapa nada, ¿no? Que cuando el águila, el búho o el elefante están distraídos, pues la jirafa, como es la más alta del mundo, según ellos contaban,
pues lo veía todo. Y por último, la rana la eligieron porque hablaban de que sus ojos eran tan redondos, tan redondos, tan redondos, que lo podían ver absolutamente todo. No había ninguna parte que no apreciaran. Como veis ahí, ellos tienen sus gorras puestas, preparados para los recreos. Se convirtió en una misión maravillosa, porque ya os digo que se convirtieron en referentes para niños incluso mayores. Yo observaba, porque a mí me gusta pasar el tiempo de recreo siempre con los niños y niñas de mi clase en el patio, y yo observaba cómo los niños y niñas de 3 años los buscaban para pedirles ayuda, para ir al baño, para beber agua, o simplemente para darles la mano porque necesitaban sentirse acompañados. Ellos hicieron una labor maravillosa y conseguimos, pues, muchísimos objetivos de los que nos habíamos planteado. Otra de las partes importantes que tiene este proyecto es que invitaba a la reflexión y al análisis de lo que iba sucediendo en el patio. Diseñamos una ficha, una hoja de control, como queramos llamarla, evidentemente adaptada a 5 años, donde cada día, después del recreo, recogíamos, pues, qué es lo que me había gustado de esa experiencia, a cuántos compañeros había ayudado, si nos gustaba o no participar en la experiencia, porque puedes encontrarte con niños que pues a lo mejor no les apetece por su carácter, por su personalidad o porque sean tímidos. Anotamos si hay muchos compañeros solos en el patio, un poco también por ver un sondeo de qué estaba pasando en el caso de que así fuera. Aprendíamos a firmar con nuestro nombre, eso para ellos era muy importante porque, bueno, era como certificar que habían cumplido ese día con su objetivo. Señalaban la gorra que habían utilizado y luego en una asamblea que hacíamos después del recreo como análisis de lo que había pasado, pues expresábamos y explicábamos todo lo que había ocurrido, si había habido conflictos, si no los había habido, quiénes habían intervenido, cómo los habíamos resuelto y qué cosas habíamos aprendido de las diferentes situaciones que nos íbamos encontrando. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que hablábamos en esta asamblea era si esta misión estaba o no funcionando y si estábamos obteniendo los logros que nos habíamos propuesto y qué dificultades nos íbamos encontrando. ¿Qué logramos? Bueno, pues lo primero que logramos es, si veis estas fotografías, ellos están simbolizando el abrazo vital del que hablaba al principio, ¿no? Lo primero que logramos es que, aparte de que ya era un grupo muy unido y muy cohesionado, pues logramos una cohesión y una unión fundamental entre ellos y ellas porque se dieron cuenta que funcionaban como equipo, que funcionaban como sistema, que todos forman parte de un sistema y que todos son imprescindibles, que tienen que consensuar, que tienen que debatir, que no pueden tomar decisiones ellos solos, que tienen que preguntar y, sobre todo, aprendieron a entender que los problemas de los demás son igual de importantes que los propios, ¿no? Que los nuestros, porque muchas veces nos quedamos en nuestros problemas, en nuestros agobios y no somos capaces de ver más allá. Este logro para mí fue fundamental porque es el reflejo gráfico de la empatía en las primeras edades, ¿no? Esa empatía que tanto necesitamos en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Hablando de los logros, una de las cosas de las que más orgullosa me siento cuando reflexiono sobre este proyecto es que poco a poco ellos van entendiendo y van viendo que el número de niños que hay solo en el patio empieza a disminuir y ellos son capaces de expresarlo y de verlo, te lo verbalizan, te dicen, señor, cada vez hay menos niños solos en el patio, eso es un dato importante e interesante. Se reducen los conflictos y las agresiones de una manera considerable, siendo menos frecuentes los actos de imperar de los mayores sobre los más pequeños, ¿no? Empezar a comprender que imperar y dominar por ser mayor no es un criterio y no es una forma de gestionar absolutamente nada. Como consecuencia, aumenta la paz en el recreo, el bienestar, la tranquilidad para todos los usuarios. Llamo usuarios porque el patio se convierte al final en un lugar en el que usamos para. El problema es que todavía, por desgracia, pues hay muchos patios desolados, muchos patios que no tienen una aplicabilidad funcional. Ahora, gracias a personas como Carlos García Junco y Guy Lagarde, pues ya empiezan a ponerse en funcionamiento los patios inclusivos, que sería lo posterior a este proyecto, ¿no?
Mejora, como fruto de este proyecto, pues mejora el análisis de los datos que ellos van explicitando en las plantillas, mejora la comunicación y la expresión verbal, mejoran los debates y bueno, y el recreo pierde el sentido que tiene al principio, ¿no? Se convierte en un sitio de aprendizaje y de interacción y comunicación de verdad. Otro de los logros importantes es, pues eso, el hecho de ser capaces de niños súper tímidos y que logran, pues, explicar, implicarse, resolver conflictos, intervenir, originar propuestas, maneras distintas de enfocar, formas de intervenir, y eso hace, pues, que desarrollen su personalidad, que favorezcan su autoconcepto y su autoestima, y que la calidad del ambiente y las relaciones entre iguales, pues, mejore muchísimo. Hay testimonios maravillosos de los niños y niñas cuando ya estábamos avanzados en el proyecto, que yo recojo tal cual en esta diapositiva, y que dice, por ejemplo, señor, es que ya no hay niños pequeños llorando. Solo he tenido que llevar al baño a una niña pequeña, ya van solos, han aprendido a ir solos, ¿no? Y eso lo han aprendido gracias a ellos, ¿no? A los niños y niñas de 5 años que ellos se empeñaron en enseñarles la manera, el camino, la autonomía y demás. Uno de los testimonios más bonitos, a mi parecer, es cuando una niña me dice, yo creo que ya pronto no nos vamos a tener que poner las gorras, porque es que se portan genial. Entonces, cuando te expresan este tipo de testimonio, estás entendiendo que el proyecto funciona, ¿no? Cada vez juegan más niños juntos. Es importante porque se está potenciando el hecho de que haya unión y el hecho de que haya funcionalidad y aplicabilidad real en el patio. Los mayores comparten las pelotas con los pequeños, que eso es una lucha que no sé si en vuestros colegios ocurre, pero en los colegios en los que yo he trabajado siempre hay una lucha de los pequeños y los mayores con el tema del fútbol, la pelota y demás. Pues con este proyecto, con esta iniciativa y con la intervención de los niños y niñas de 5 años, ya no se daba con tanta asiduidad ese conflicto. Ya los de 3 años no lloran, evidentemente ahí también hay un avance en el tiempo de asistencia al centro, pero sí es verdad que los niños y niñas de 3 años yo observaba cómo se sentían apoyados y cómo se sentían respaldados cuando veían llegar ellos le llamaban los niños de las gorras, ¿no? Eran referentes que, bueno, que de alguna manera a los más pequeños pues les daban tranquilidad y les daban esa calma emocional que muchas veces necesitamos. Frases tan bonitas como hoy no he visto a nadie llorando. En un patio decir hoy no he visto a nadie llorando es un logro importantísimo, pues porque sabemos que hay muchísimos conflictos, muchísimos incidentes y el lograr que estemos bien o que haya una incidencia mínima es algo fundamental. Antes había algunos niños jugando solos y yo ya no veo a ninguno. Eso me decía un niño de mi clase, ¿no? Con lo cual te das cuenta que ellos observan, que siguen pendientes de cumplir su misión. Y la frase más bonita que yo creo que concluyeron todos fue, todos tienen amigos. Es algo importantísimo que todos los niños y todas las niñas sientan que tienen amigos y amigas en el cole, ¿no? Es la parte, creo yo, más importante, porque si tienes amigos y amigas te sientes feliz, te sientes integrado y te sientes incluido. Como conclusión, a esta charla, a esta experiencia, lo que me queda claro es que este tipo de reflexiones espontáneas y sinceras, pues te explicitan de una manera muy gráfica que cuando dejamos que los niños y las niñas sean responsables y artífices de su historia, todo es posible. Nos empeñamos en que los más pequeños deben ser cuidados y atendidos y no nos damos cuenta que ellos tienen la habilidad, la plasticidad y la predisposición de solventar situaciones, de empatizar, de intervenir, siempre y cuando le demos los medios, le otorguemos las experiencias adecuadas y trabajemos los contextos adecuados y determinados, ¿no? Podemos educar en el respeto, en la empatía, en la igualdad, desde las primeras edades, sin duda alguna. Y este proyecto, esta misión, esta experiencia, lo pone de manifiesto, ¿no? A veces, hacer sentir especial a los demás hace que tú te sientas con un superpoder que a la vez te estás ayudando tú mismo, ¿no? Entonces, esto es como un sistema en el que todos los elementos salen ganando, yo te ayudo y al final me estoy ayudando yo, ¿no? Y me estoy convirtiendo en una persona que seguramente cuando sea adulta pues voy a tener muchas más herramientas y muchas más estrategias de resolución
de conflicto y voy a saber gestionar mis emociones de una manera mucho más positiva y con mayor calidad. Y cierro mi exposición diciendo que cuando un niño siente que gracias a su potencial, a su poder de ayudar, de empatizar, de saber gestionar y que gracias a su valía en la resolución positiva de conflictos, la vida es un poco mejor para otros niños y niñas, estamos dotando de manera natural y sin intención de herramientas de supervivencia social. Y con esto pues termino. Espero que os haya servido, que os haya gustado y bueno, y que si tenéis la oportunidad podáis llevar la experiencia a la práctica porque es positiva, es divertida y te ofrece pues visiones y alternativas de que los niños y niñas son el futuro y los transformadores reales del cambio social que necesitamos. Hola Ana, soy Laura. No, si quieres, por si alguien tiene alguna pregunta, veo que aquí en el chat no aparece ninguna. Si quieres preguntar a las personas que asisten por si tienen algo, quieren realizarte alguna en directo, para que lo podamos ver a través del chat. Como quieran, Sí, yo, mira, aquí hay como quieran, yo estoy a disposición en redes sociales. Mira, aquí Nora nos dice, te da las gracias por la sesión, muy interesante y está totalmente de acuerdo con la exposición que ha realizado. Muchas gracias. De momento no aparece ninguna otra pregunta. Vale. Bueno, no, yo ya lo digo. En mis redes sociales quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si queréis la experiencia, yo os la paso. Cualquier actividad que queráis, pues aquí estoy. Yo he intentado ser lo más breve posible y bueno, intentar transmitir una experiencia. Estoy viendo aquí algunas cositas en el chat, me aparece un placer escucharte, siempre es agradable, eres muy grande, muchas gracias. María Teresa me dice, Ana, gracias desde Venezuela, muy emotivo tu proyecto, mueve corazones, muchísimas gracias. Marisol me dice, muchas gracias. Por aquí me ponían que no se oía bien, no sé si lo habéis escuchado bien o no, no me había dado cuenta de eso. Y bueno, lo dicho, yo quedo a vuestra disposición porque creo que los niños y niñas son los que mueven corazones, son los que pueden transformar el mundo, los que pueden hacer que el acoso escolar, el bullying y la soledad de los centros desaparezca. Y es importantísimo pues hacerlo desde la infancia. Aquí me dicen, una compañera que se llama Rocío me pregunta cómo podemos hacerlo en este momento con las aulas burbuja en 3 años. Claro, este año está siendo complicado. Yo lo estoy utilizando poco precisamente por eso, por el grupo burbuja, pero si tienes a lo mejor algún conflicto dentro de clase, puedes asignar dentro de la misma clase pues ese rol y trabajarlo dentro de lo que es tu grupo burbuja, porque muchas veces este tipo de proyectos también nos sirven con carácter interno. Yo creo que puede ser la solución. La verdad que este año con la normalidad que tenemos es complicado, pero bueno, se puede probar, ¿eh? Yo no descarto la posibilidad, se puede probar a hacer el mismo proyecto dentro del grupo, asignar diferentes roles y intentarlo, por supuesto. Muchas gracias, Julia. Me pone que le ha gustado, que soy una gran profesional, como creo que todas las personas que estamos en la escuela, ¿no? Los que estamos en la escuela es porque realmente amamos lo que hacemos y amamos la infancia. Yo estoy encantada de estar aquí, de ofrecer lo que pueda, de aprendernos, que es lo importante, y nada más. Mira, me preguntan si lo recomiendo hacer con niños de 5 años o menos edad. A ver, yo creo que todas las actividades infantiles, lo he dicho al principio, los niños tienen una plasticidad y una flexibilidad que se ajustan a todo, pero sí es cierto que yo lo hice en 5 años porque es la edad, al menos aquí en Andalucía, ese es el concepto que hay, ¿no? Son los mayores de
del colegio, de infantil, y entonces con esa edad, con 5 años, creo que están más preparados pues, para vigilar, para ayudar, para acompañar. Cuando son en 3 años quizás estén perdidos todavía, no estén muy adaptados, no conozcan muy bien el centro. Entonces yo creo que la edad, para mi gusto, que puede ser más provechosa es la de 5 años, quizá con 4 años también, depende de la madurez de cada clase, ¿no? Tenemos clases de 4 años que son súper maduras y se puede probar. Yo creo que se puede probar primero con una gorra, con un animal, con una misión y luego ir en orden creciente de dificultad, que también se puede hacer. Yo me lancé con 5 gorras porque todos querían participar, todos querían hacer, eran mayores, tenían ganas, pero podemos hacerlo en orden creciente de dificultad, empezar con un objetivo, con una gorra y a lo mejor pues lo que han preguntado antes por ahí las compañeras, ¿no? El hecho de empezar dentro de tu misma clase, a resolver los conflictos dentro de la misma clase. Muchas gracias, me ponen que les ha gustado mucho, yo encantada, sé que es una hora malísima, que estamos ya a final de curso, las 4 de la tarde, venimos llegando de trabajar, pero bueno, agradezco los que habéis estado y habéis escuchado y lo dicho, me quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Lo que no he puesto en la presentación, se me ha pasado por completo, son mis redes sociales, pero me podéis encontrar de una manera muy fácil, por mi nombre y por una página que yo tengo también un blog que se llama Tapa Tapita Tapón, mi página es Compartir es Vivir y bueno, en redes sociales estoy para lo que necesitéis y lo que gustéis. Si quieres, Ana, lo podemos dar por finalizada la sesión, no entra ya ninguna otra pregunta y que, mira, acaba justo de entrar otra. Sí, Beatriz dice que es un proyecto precioso, fantástica la idea de las gorras, enhorabuena y gracias por compartir. Tengo que decir que el proyecto lo he explicado al principio para quien se haya incorporado más tarde. Yo lo he adaptado a infantil, lo he transformado en infantil, pero el proyecto originario es de Pilar Pérez Parejo, es maravillosa, una maestra de Madrid, es estupenda y ella lo inició en primaria como transformación para la convivencia, porque muchas veces sabemos que los planes de convivencia se quedan en papel y este plan de convivencia es realmente un plan vivo y entonces yo le di posibilidades en infantil y mereció la pena. Creo que todo el que quiera y le apetezca que lo lleve a la práctica porque no solamente tiene beneficios a nivel de emociones, de creencia y demás, sino a nivel de todo tipo de destreza y habilidades en infantil que creo que son importantes. Y si quieres, Laura, lo terminamos, me despido, os doy las gracias por contar conmigo, por esta oportunidad. Puedes seguirte en las redes, cualquier consulta que tengas y nosotros, de todas formas, si tuvieras alguna otra pregunta, te la hacemos llegar también. Vale, perfecto, pues a vuestra disposición quedo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias.